Entonces, en esta etapa vamos a ver, seguimos con el tema de la topología, ¿no? La topología de los datos, el concepto de topología en el modelo de datos vectorial, ¿no? La topología son esas relaciones que se dan, entre esas relaciones espaciales entre los objetos que están representados dentro de un mapa. En este caso vemos eh, que podemos tener relaciones de, espérate, que hay alguien que está con relaciones de coincidencia, conectividad, adyacencia, ¿no? Entonces tenemos un modelo de datos aquí, un modelo de datos que se llama Spaghetti. Spaghetti. ¿Qué se hace en ese modelo de datos? Aquí tenemos, por ejemplo, un área que está representando polígonos, ¿no? Pero en este caso, este modelo de datos lo que hace es que me ayuda a describir las coordenadas de esas líneas que me conforman el polígono, pero esta línea, por ejemplo, la línea 1 no guarda ninguna relación con la línea 2 y así la 2 con la 6, la 5. Cada línea está representada de manera independiente, con una coordenada en el inicio, una coordenada de cierre o finalización. Coordenada de inicio, coordenada de cierre. No, visualmente usted puede pensar que ahí hay un polígono, pero no. ¿Por qué? Porque a nivel de computadora, ese modelo lo que te da es la información de cada línea por separado. En este caso, cuando trabajamos con una topología que considera esas relaciones, entonces ya sí aquí el polígono está cerrado y cuando hablamos de este punto, lo que me dice, la información de este punto, me dice, mira, este punto, yo quiero describir la línea 1, me dice, este punto de inicio, por ejemplo, de la línea 1, me conecta con la línea 6, me conecta con la línea 5. Y con la línea 2, con la línea 5, ¿no? Con la 6 y la 5. Y este punto, el punto final de la línea 1 me dice, mira, este punto se conecta con la línea 2 y con la línea 3. Es decir, que aparte de tomar en cuenta la información de coordenada del mismo punto, también se preocupa por saber qué otras líneas se conectan a él. Y con eso yo tengo mecanismos entonces luego de decir, dime todas las líneas que se conectan a la línea 1. Él va a saber que por acá se conecta la 6 y la 5 y que por acá se conecta la 2 y la 3. Es decir, no solamente tiene información de las coordenadas del elemento que estamos estudiando, sino también de las relaciones de conectividad, de adyacencia, ¿no?, que hay con los otros elementos. Entonces, cuando voy a describir el polígono 2, digo, el polígono 2 se conforma por la línea 1, la línea 2 y la línea 5. Y tiene a su lado, es adyacente al polígono 1 y polígono 3. Pero ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé que el polígono 2 es adyacente al polígono 3? Nosotros como seres humanos vemos el dibujo y dice, sí, efectivamente, está adyacente al 3 y al 1. Pero ¿cómo lo sabe la computadora? Bueno, mira aquí, si yo digo que el polígono 2 se conforma la línea 1, la línea 2 y la línea 5, perfecto. Pero esta línea 1, ya dije que el polígono 2 es línea 1, línea 2 y línea 5. Pero la línea 1 me dice que conecta con la 6 y la 5. Y la línea 1 también conecta con la 2 y la 3. Perfecto, ya yo tengo definido totalmente el polígono 2. Ahora voy a definir el polígono 1. El polígono 1 se conforma de la 4, 5 y 6. Pero el punto 4, este punto acá, se conecta con la línea 6 y la línea 3. Este punto se conecta con la 5 y la 2. Este punto con la 6 y la 5. Cuando yo quiero saber si estos dos polígonos son adyacentes, el sistema sabe que cuando hice la configuración de este polígono y este polígono, tenía en común la línea 5. Entre esos dos polígonos hay una línea en común, que es la línea 5. Y si quiero saber si este y este están adyacentes, aquí tengo una línea en común, que es la línea 3. Entonces, de esa manera, la relación topológica a nivel matemático es posible
determinarla, ¿no? Si hay el tipo de adyacencia, conectividad, en base a las relaciones que hay entre las líneas que conforman ese polígono. Bien, aquí vemos esa relación entre los atributos y los elementos de una tabla de atributos, entre los objetos de un mapa y los elementos de la tabla de atributos. Aquí vemos que cada objeto es enlazado para obtener, ¿no?, información sobre el objeto, en este caso llamado atributo. Es decir, que cada objeto de la cartografía tiene asociado una fila en la tabla con informaciones que se llaman atributos. Estas informaciones de atributos lo que hace es que definen el objeto, agregan información adicional a los objetos que están representados en nuestro mapa. Aquí estamos entonces hablando de los datos en el modelo raster o imágenes. Aquí las imágenes van a representar el mundo real a partir de una matriz de celdas y columnas, donde cada celda va a almacenar un valor, ¿no? Filas y columnas. Los objetos básicos en una celda o píxel pueden ser objetos de dos dimensiones, de 3 dimensiones. La resolución de la celda es lo mismo que el tamaño de cada celda. Cuando decimos que una imagen tiene una resolución de 100 metros, estamos hablando que es un cuadrado que tiene 100 metros de ancho, 100 metros de largo. Aquí la topología es implícita y se estima para 4 o 8 celdas vecinas. Cuando hablo de topología es esas relaciones que hay entre las celdas que están alrededor del punto que estoy estudiando. Aquí vemos que el valor de la celda, puedo hacer análisis por valor de la celda, valores de la zona, a nivel zonal, local, zonal o regional. La zona, ¿no?, local es la celda en cuestión que va celda a celda que se va a analizar. La zonal son todas las celdas que tienen el mismo valor. Por ejemplo, en esta imagen que tengo por acá, el atributo número 2, el valor que tiene, la celda que tiene el valor 2, y con esta por acá, que también tienen valor 2, aunque no estén conectadas, porque hay otros valores en el medio, representan una misma zona. Esto es un fenómeno local. Si voy a analizar esta imagen localmente, es celda por celda, de manera individual. El cálculo se va a hacer de manera individual. Pero cuando voy a calcular fenómenos zonales, entonces ahí todas las celdas se van a agrupar y me van a formar lo que se llama una zona. Por ejemplo, estos 4 que están aquí, con me forma un solo elemento. También, en este caso, podemos tener celdas que no tengan valor, que el valor sea no nulo, o que el valor se perdió, missing, que es decir, que hace falta el valor, que la información no fue almacenada, usted no tiene valor de esa zona, no tiene datos. Aquí veo los atributos. En caso de los datos raster, cada celda va a tener su propio valor, ¿no? Aquí veo esta tabla, ¿no?, esta tabla de valores de atributos. Aquí tengo esta capa. Aquí cada color me representa un tipo de valor, ¿no? Y aquí me va a decir el valor. El 1 tiene ese color. El 2, cada uno tiene su color. Entonces aquí me dice count. Eso quiere decir el número de celdas que tiene ese valor. Si usted busca el 1 y usted lo cuenta todo, va a haber 12. Si cuenta toda la celda con el valor digital de 2, va a ser 8. Y aquí, ¿no?, es una pequeña estadística, un recuento del contenido de esta imagen. Bien, entonces acá hacemos lo mismo. Vemos el verde, el morado, estos colores. Tiene cada uno una codificación. Me dice qué valor va a representar el verde, el rojo, el naranja, el violeta, qué valor me representa, y el count me representa cuántas celdas en esa área tiene cada uno de esos respectivos valores. Aquí me dice el tipo de suelo, el área que se cubre y una codificación.
valores raster también pueden ser valores discontinuos, ¿no? Se utilizan mayormente para datos que varían suavemente en el tiempo, y las celdas representan objetos que definen esos bordes, ¿no? Y el valor de la celda representa un fenómeno en esa área. Por ejemplo, cuando yo tengo esa área que está acá y la represento utilizando fotos, voy a tener algo parecido a esto, donde cada celda lo que me va a representar un valor de acuerdo al tipo de suelo que encontró aquí. Cuando se habla de zonas, ¿no? Son celdas que tienen el mismo valor, y las regiones son vecindades de celdas, conjuntos de celdas que están cerca, que me forman, que tienen también el mismo valor. Aquí veo que la superficie donde cada punto expresa una medida de un fenómeno analizado, por ejemplo, la altura, la pendiente, la orientación, todo esto puede ser estudiado a través del modelo raster, principalmente para fenómenos que varían suavemente en el tiempo, ¿no? Como muestreo geoquímico, muestreo geofísico, las elevaciones, la altura de la masa forestal, y así, pues, de la zona boscosa y así. En los sistemas de información geográfica tenemos también dispositivos de captura de datos, y tenemos mecanismos para capturar la información. En este caso estamos hablando de que la información que ingresa a los sistemas de información geográfica puede ser digitalizada a partir de mapas en papel, ¿no? Digitalizada de mapas en papel. También se puede introducir información de coordenadas a través, por medio del teclado, ¿no? Se puede escanear mapas de papel, ¿no? Se puede también importar archivos, descargarlos de internet e importar archivos. También datos electrónicos, archivos electrónicos que se descargan de los equipos GPS, de los magnetómetros, también se puede conectar a servicios de mapas web directamente y usted consumir los servicios, las capas, sin tener que descargarlo. Aquí vemos que los datos espaciales, básicamente, cuando estamos hablando de información espacial, tenemos una componente espacial que te dice el dónde, te habla de las coordenadas, te habla de la geometría, ¿no? También los datos espaciales tienen lo que son los atributos, es decir, la información que describe el dato, que describe el fenómeno. En este caso, el qué, cómo y cuándo, ¿no? Es complementario a la información espacial. Esto especifica las características de la localización, la naturaleza, o los seres humanos o las organizaciones que crearon entonces el dato. Estos se almacenan en tablas y va acompañado o enlazado con la información de coordenadas a través de un identificador numérico único. Los sistemas de información geográfica tradicionalmente mantienen estas dos informaciones, la información de espacial y la información atributo, de manera separada, pero también las une para poder visualizarse en el ordenador y poder analizarlas. Aquí vemos el caso de una tabla donde se muestra la información de atributos en un sistema de información geográfica. La coordenada, la longitud, la latitud, ¿no? Tenemos aquí, esto es la misma información de coordenadas, pero en coordenadas geográficas. Aquí vemos una variable, otra variable, ¿no? Tipo de geología y así. En fin, es que tenemos las dos informaciones almacenadas, la información de coordenadas y la información de atributos, en una sola tabla. Aquí vemos nuevamente un contraste del mundo vectorial con el mundo raster, ¿no? Aquí tenemos el mundo real, vemos una representación vectorial donde la vivienda está representado por un punto, esta zona forestal por un polígono, el río por una línea, ¿no ven? Entonces aquí vemos, para casi terminando, las ventajas y desventajas del sistema, el modelo raster.
El modelo raster tiene una simple estructura de datos, es fácil de combinar con imágenes de sensores remotos. También se puede hacer operaciones de manera muy simple y es muy apropiado para hacer simulaciones y modelados. En caso de las desventajas, tenemos que generan grandes cantidades de datos. La precisión depende en gran medida del tamaño de las celdas, una baja calidad en los productos de salida, y también se necesitan algoritmos especializados para realizar las computaciones, los cálculos necesarios para transformación del mundo raster al mundo vectorial. Algunas ventajas y desventajas del modelo vectorial son, en cuanto a la ventaja, son la buena representación de los objetos, un modelo compacto, mucha calidad gráfica, se puede hacer las operaciones con relaciones topológicas, como ya le mostré, mucha precisión en caso de la transformación. Pero en cuanto a las desventajas, podemos decir que es una estructura de datos más complicada, demanda mucho más capacidad de cálculo del computador para hacer los análisis, no es muy apropiada para datos o superficies continuas, y sobre todo el tema de la demanda de capacidades de software. En cuanto a la metodología de procesamiento de datos, podemos trabajar con datos, siempre con datos existentes, se llama mapa geológico, mapa topográfico. También puede ingresarse mapas escaneados, ¿no? Documentos escaneados, reportes, notas de campo. Podemos también incorporar datos nuevos que se hayan levantado en el campo. Podemos incorporar análisis, y toda esta información nueva, existente, en proceso, puede incorporarse a la base de datos del sistema de información geográfica, para entonces, luego de un análisis o procesamiento, o simplemente la elaboración de un nuevo mapa, poder ser ofertado a los ciudadanos, a los clientes. Aquí vemos algunas de las mayores áreas de aplicación de los sistemas de información geográfica, resumiéndose en toma de decisiones del gobierno local, el tema del sector inmobiliario, del sector de marketing, la salud pública, los recursos naturales para la explotación o exploración, el tema de transporte, salud pública y epidemiología. Mire que estamos en el tema del COVID, y la gestión espacial, industria, la gestión espacial. Cuando vamos al detalle, entonces el tema del gobierno local, la gestión de recursos naturales, el sector público, las obras públicas, en la planificación y gestión ambiental, el tema del registro de tierra, ¿no? En el campo del sector inmobiliario, cuando las personas quieren elegir un área para un desarrollo o evaluar un área para un desarrollo, ya sea un hotel, todo eso tiene que ser analizado utilizando el sistema de información geográfica. Entonces, ahí que tiene muchas áreas de aplicación. Entonces, aquí vemos que las propiedades claves de los datos espaciales incluyen la proyección, la escala, la precisión y la resolución. La proyección, el método del cual, cómo se puede trasladar los fenómenos del mundo real, que están en una superficie semiesférica, elipsoidal, a un plano cartesiano de 2 dimensiones. Eso conlleva distorsiones que son inevitables. Hablamos de distorsión de forma, de ángulo, de distancia, de área, ¿no? Tenemos la escala, que es esa relación de la distancia en el mapa a su equivalente a la distancia en el terreno, ¿no? En teoría, en los sistemas de información geográfica, la escala es independiente, no nada que ver, porque uno se puede ir acercando, ¿no? O alejando, y variando la escala. La precisión también va a hacer cómo la base de datos se ajusta al mundo real, ya sea una precisión posicional. Posicional quiere decir qué tan cerca los objetos están localizados de su posición real
¿no? En el mundo real, valga la redundancia, es decir, qué tan precisa, ¿no? Desde el punto de vista de la coordenada, consistencia, una precisión en base a la consistencia, es decir, cómo las características de esos objetos en el mundo real han sido representados de manera correcta en la base de datos. Es decir, que si usted dice que una línea es una carretera, efectivamente sea una carretera. Si usted dice que una escuela o un centro educativo es público, que cuando usted vaya al lugar sea efectivamente una escuela, no un colegio. Tenemos la posición, ¿no? La coordenada, la consistencia, eso se refiere a los datos, pero también la completud, es decir, que las capas de información estén completas, es decir, que todas las calles hayan sido incluidas, que toda la carretera haya sido correctamente nombradas, de que no haya falta de información. En cuanto a la resolución, se trata sobre el tamaño más pequeño de las entidades capaces de ser reconocidas. Cuando vemos una imagen satelital y nos acercamos, y nos acercamos, y nos acercamos, llega un punto que no podemos reconocer un objeto. Entonces, esa va a ser la medida de la resolución, el tamaño más pequeño, el tamaño de los objetos más pequeños que se pueden reconocer utilizando estas imágenes. En este caso, en el caso de las imágenes raster, se va a nombrar por el tamaño del píxel, ¿no? Entonces, a medida que la proyección, que la escala, que la precisión, que la resolución son más finas, entonces mayor va a ser el costo de esta información. Señores, aquí terminamos por el día de hoy. ¿Tienen algún tipo de pregunta? ¿Tienen alguna pregunta ahora? No, profe, por ahora no. Se fue extensa la presentación. Dígame. Se fue extensa la presentación. Sí, sí, es necesario. Y esa parte ustedes tienen que evaluarla muy bien para el próximo control. Hay Bueno, que pues, verla de nuevo. yo voy a subir todos los videos ahora mismo y ustedes procedan a revisar esta presentación. Y cualquier pregunta, Ok. seguimos trabajando. Bueno, pasen buenas tardes. Igual, profe.